La siguiente fuerza típica que aparece es la fuerza normal, la cual puede definirse como la fuerza que las superficies ejercen para prevenir que los objetos sólidos las atraviesen. En este caso, imaginemos una superficie, que es la que tengo marcado como un rectángulo. Al colocar un objeto sobre ella, el objeto queda, por así decirlo, detenido en la superficie, y la fuerza normal es la fuerza que evita o la que hace posible que el objeto no atraviese. Evidentemente, si la masa del objeto es considerablemente alta y el material de la superficie es un material que pueda romperse fácilmente, entonces el objeto va a atravesar y desaparecería el efecto de la fuerza normal, porque ya el objeto no es capaz de evitar que el objeto atraviese dicha superficie. Evidentemente, si dos superficies no están en contacto, no pueden ejercer fuerza normal una sobre la otra, porque recordemos de la primera ley de Newton, de la tercera ley de Newton más bien, de la ley de acción-reacción, que la superficie, digamos, 1 va a ejercer sobre el objeto 2 una fuerza normal, que esta es la fuerza que 1 ejerce sobre 2, y de igual forma tenemos la fuerza que 2 ejerce sobre 1. Entonces, ese par reacción-acción aparece, veamos que son sistemas diferentes, uno es el sistema objeto 1, otro es el sistema objeto 2, pero que esas fuerzas acción-reacción actúan sobre objetos diferentes, pero si los dos objetos no están en contacto, no existe una fuerza normal actuando sobre ninguno. La palabra normal en física no se refiere a decir algo normal en nuestro eh, uso cotidiano, sino se refiere a perpendicular. Esto es porque la fuerza normal, que la vamos a representar con la letra N minúscula, es una fuerza en dirección perpendicular a las dos superficies en contacto. Básicamente eso ya nos dice la dirección de la fuerza normal, que es perpendicular a las dos superficies de contacto. Y la magnitud, que es ese valor numérico, depende de las otras fuerzas que actúan sobre el sistema. En principio, en muchos casos, la magnitud de la fuerza normal no puede ser conocida si no tenemos la información de las demás fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces, en principio, se debe plantear como una incógnita y al analizar nuestro sistema encontramos ese valor, pero la dirección sí es siempre perpendicular a las dos superficies de contacto. Tenemos otra vez el ejemplo de los tres bloques, colocando un bloque sobre la superficie horizontal, el bloque sobre una superficie inclinada y el bloque anclado, pegado de alguna manera a un techo. Lo que observemos es, o debemos observar es, cuál es la superficie donde está haciéndose el contacto entre los dos objetos, el objeto bloque y el objeto superficie. Entonces, la superficie donde ocurre el contacto es la que estoy resaltando en color azul. Y lo que tengo que hacer entonces es dibujar un vector que sea perpendicular a esa superficie. Pero hay dos opciones, evidentemente perpendicular en este caso hacia arriba o hacia abajo. Aquí también hay dos opciones, perpendicular en una u otra dirección y de igual forma acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la opción correcta? Depende de mi sistema. Recordemos que es la fuerza que evita que el objeto atraviese la superficie. Por lo tanto, esa fuerza normal tiene que ir dirigida hacia mi sistema. Entonces, en el primer caso, aquí,
podemos ver que si el sistema es el bloque, la fuerza normal tiene que ir dirigida hacia el sistema. Entonces sería la primera opción, la opción que voy a dejar. La otra se descarta. En cambio, si mi sistema es la superficie, sería la opción que borré. Pero son fuerzas que, repito, actúan sobre sistemas diferentes. De igual forma acá, la fuerza va dirigida hacia mi sistema y aquí la fuerza va dirigida hacia mi sistema. Entonces, en este caso, a diferencia del peso, la dirección va a cambiar según la ubicación del bloque con respecto a una superficie horizontal, inclinada, etc. El caso del peso, recordemos que siempre era vertical hacia abajo. Lo tenemos nuevamente representado aquí, el sistema es el bloque y en cada caja tenemos el dibujo de la fuerza normal. Aquí en este diagrama únicamente estamos representando la normal, pero si queremos agregar el peso es una fuerza diferente a la normal, es decir, el peso recordemos que es el resultado de la interacción entre el objeto y el planeta, que el peso es una fuerza de campo y la normal es el resultado del contacto del sistema con otra cosa, en este caso una superficie. Entonces son fuerzas producto de interacciones diferentes. Aquí en el segundo caso el peso es vertical hacia abajo y aquí el peso es vertical hacia abajo. De repente podría haber otras fuerzas actuando sobre el sistema, pero que solamente estamos dibujando la normal y el peso. Hablaremos ahora de la fuerza de tensión, otra de las fuerzas típicas. La fuerza del tirón ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre un objeto al cual se ata se llama fuerza de tensión. Entonces simplemente es la fuerza de tirón ejercida por la cuerda o por un cordel cuando éste se tensa. Esta fuerza es a lo largo de un medio y es transportada por un medio flexible. Ese medio es la cuerda. La palabra tensión proviene de la palabra latina que significa estirar. Por lo general, y eso va a ser así al menos en la mayoría de problemas de física 100, ignoramos la masa de cualquier cuerda, soga o cable que esté siendo involucrado. Más adelante vamos a ver ejemplos donde se puedan tomar en cuenta eso, pero si no tomamos en cuenta la masa de la cuerda o la soga, eh, la aproximación de no tomar en cuenta esto, en esa aproximación, la magnitud de la fuerza que ejerce cualquier elemento de la soga sobre el elemento adyacente es la misma. Dicho de otra forma, que si yo no tomo en cuenta, digamos que esta es una cuerda, ignoro la masa, esa es una aproximación que usamos en física 100, la tensión, si se logra medir en cualquier punto de la cuerda, va a ser igual. Entonces yo puedo medir la tensión en cualquier lugar de la cuerda, al estar tensa, la tensión es la misma, pero si consideramos la masa de la cuerda, la tensión va a ser diferente punto con punto. Las fuerzas de tensión habrá que resaltar que son cada una de las fuerzas que soporta la cuerda sin romperse. Es decir, si la cuerda está tensa pero no se ha roto, entonces tiene o existe una tensión. Al analizar un sistema donde intervienen cuerdas, debemos considerar si la cuerda queda incluida o no dentro del sistema, porque recordemos que cada quien define el sistema que va a analizar. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen tres imágenes donde marcamos nuestro sistema, pero vean que en el sistema no incluimos la totalidad de la cuerda. Aquí lo que tenemos es una polea, la polea simplemente sirve para transmitir el movimiento, es decir, que si este bloque se mueve, el otro se va a mover producto
de la cuerda y que está atravesando la polea. En realidad, el movimiento lo transmitimos con solo la cuerda, pero aquí la polea realmente sirve para transmitir movimiento y que la dirección de los objetos pues pueda ser diferente. Si mi sistema es el bloque, recordemos que el diagrama de cuerpo libre yo aíslo mi sistema libre de su entorno, entonces tendría que hacer un corte imaginario de la cuerda. En los tres casos, veamos que agarro el bloque, pero quiero quitar ese bloque de ahí, es decir, agarrarlo, cortarlo, sacarlo de ahí, analizarlo. Entonces hay que hacer cortes imaginarios en la cuerda para que de forma imaginaria podamos quitarlos de ahí o arrancarlos de ahí. En el momento que hagamos ese corte imaginario, que no es real, pero que si no lo hacemos no podemos observar nuestro sistema como tal, en el momento que hagamos esos cortes, ahí van a aparecer las fuerzas de tensión porque son esas fuerzas internas en las cuerdas. De manera que hay un punto de corte, en cada caso, y la tensión va a ir, ojo con esto, con la misma dirección o sobre la línea de la cuerda, pero apuntando hacia el punto de corte imaginario. Desde mi sistema en dirección hacia el punto de corte imaginario. De manera que tendríamos, al verlo, lo voy a resaltar acá, la tensión en este sería en esta dirección. Vean que la misma queda contenido sobre la cuerda apuntando al lugar donde se hizo el corte. Entonces también debemos resaltar que como no estamos considerando la masa de la cuerda, como se dijo antes, entonces la tensión en cada punto de la cuerda es la misma. De manera que si el corte imaginario se hace de este lado o un punto más allá, depende con dónde corten, va a ser irrelevante porque la tensión es la misma. Además, al considerar la masa de la cuerda, ocurre otro fenómeno, porque si yo no tomo en cuenta la masa de la cuerda, voy a ver la cuerda horizontal en este caso. Pero si tomamos en cuenta la masa de la cuerda, voy a ver la cuerda con un pequeño desplazamiento. Tendría esta forma debido justamente al peso. Otra situación de considerar es que las cuerdas, si no dice lo contrario, las cuerdas van a ser paralelas a los planos. Es decir, que aquí la cuerda, aunque no se indique lo contrario, es paralela a este plano y aquí la cuerda igual permanece completamente horizontal. Ahora, ¿cuándo no va a ocurrir eso? Cuando de repente se especifique que la cuerda está con cierto ángulo. Pero si no dice lo contrario, consideramos que las cuerdas, su dirección es paralela a el plano donde se está moviendo. Con la polea debemos hacer un par de consideraciones adicionales. Decimos que la polea permite transmitir el movimiento porque transmitimos la fuerza para ayudar a movilizar un cuerpo. La polea simplemente es una rueda con un canal por la cual pasa la cuerda y que gira sobre un eje central. Debemos observar que si yo considero a la polea como sistema, entonces aíslo la polea, tengo que hacer tres cortes, ¿no? Uno en el soporte, uno en este lado de la cuerda y otro en este lado de la cuerda. Entonces tendría tres tensiones y una tensión es debido al soporte de esa barra, que es la que forma la polea. Veamos que estoy marcando en primer lugar que tensión 1 es diferente a la tensión 2, aunque tengamos que la cuerda donde hicimos el corte es la misma, es decir, el punto 1 y el punto 2, estos que estoy marcando acá, corresponden a puntos dentro de la misma cuerda, más sin embargo estoy colocando tensiones diferentes. ¿Qué va a suceder entonces? Si nosotros no vamos a tomar en cuenta, por lo menos ahorita, si no tomamos en cuenta
la dimensión de esa polea, decimos que es una dimensión despreciable y que es una masa despreciable, va a ocurrir que las tensiones en ambos lados de la cuerda al pasar por la polea no van a cambiar. O sea que la tensión al pasar por una polea en la que hemos despreciado su tamaño y su masa va a ser igual. También estamos despreciando el efecto de la rotación de la polea, porque al moverse los objetos la polea va a girar. Son cosas que se desprecian ahorita, pero que en la última unidad sí vamos a tomar en cuenta. Si nuestro sistema es la cuerda, vemos que ahora mi sistema es la cuerda, entonces igual a un corte, pero la aíslo de la polea, y lo que tendríamos entonces en ese segundo caso es la fuerza de contacto que hace la normal sobre la cuerda. La fuerza de contacto, perdón, que hace la polea sobre la cuerda. Otra cosa que suele también despreciarse es la rugosidad que pueda tener la cuerda o la rugosidad mutua que tengamos en el sistema cuerda-polea. De forma que si la polea es bastante vieja y pues se le dificulta girar porque está oxidada o porque la cuerda misma es muy vieja, entonces se le va a dificultar poder girar la polea, y esos son efectos que no se van a tomar en cuenta. La tensión, entonces, podemos decir que su magnitud, así como la fuerza normal, depende de todas las otras fuerzas que actúan en el sistema. La dirección, pues, va a ser paralela a la cuerda, dirigida alejándose del objeto, es decir, va de mi objeto hacia el punto donde se hizo el corte imaginario y todo lo que ya hemos mencionado que se va a despreciar, al menos ahorita. Despreciamos dimensión de la polea, masa de la polea, la rotación de la polea, las rugosidades que puedan tener la polea por óxido porque está vieja, y las rugosidades que pueda tener la cuerda por también que es algo vieja. Esas situaciones algunas van a cambiar en el último parcial. Una de las fuerzas típicas de repente más, a mi criterio, más interesantes es la fuerza de fricción. Y para ello, antes de hablar de la fuerza de fricción, imaginemos lo siguiente. Consideramos a dos personas que tiran de cuerdas conectadas a un bloque. Sobre el bloque, es decir, aparte de la fuerza de gravedad, que es una fuerza vertical y la fuerza normal, las únicas fuerzas que actúan son las fuerzas que cada persona ejerce al tirar. Pero claro, me concentro en las fuerzas horizontales acá, las verticales quizás están ahí, pero no se están al menos indicando en el diagrama, pero aquí las dibujé y las voy a desaparecer. Quizás no sean de interés ahorita. Eso es una competencia, ¿no? La persona de la izquierda a la persona 2 y la persona de la derecha a la persona 1. La situación es que si podemos cuantificar la fuerza que cada una ejerce, van a ocurrir situaciones que podemos concluir de la siguiente forma. Por ejemplo, si la persona 1 ejerce una fuerza de 10 newton y la persona 2 ejerce una fuerza de 5 newtons, y como no hay más fuerzas horizontales, pues quizás usando un poco el sentido común, podemos decir que la persona de la derecha ejerce una fuerza mayor, por lo tanto va a haber un movimiento, va a existir un movimiento que va a ser a la derecha, ¿no? Y que yo puedo representar a las dos fuerzas de la persona de la izquierda y la persona de la derecha, 10 y 5, como un neto de 5 newton a la derecha. En cambio, si la persona de la izquierda ejerce una fuerza de 15 newton, pues la fuerza de la izquierda es más grande que la derecha, el movimiento va a ser a la izquierda, y podemos representar esas dos fuerzas de 15 y 10 newton como una sola de 5 newton, pero dirigida a la izquierda.
Recordemos que ese es el concepto de fuerza neta. Imaginemos ahora que esta persona, ponemos ahí un telón y lo ocultamos, sabemos que hay una persona, pero no sabemos cuánta fuerza está aplicando. Sabemos que la persona a la izquierda ejerce una fuerza de 15 newton, pero no sabemos cuánto está ejerciendo la persona de la derecha. Pero lo que sí se observa es que el movimiento de todo el sistema, de las dos personas y del bloque, el movimiento es a la derecha. Entonces, si no sabemos cuánto es esa fuerza, pero estamos observando que el movimiento es a la derecha, quiere decir que la fuerza que está ejerciendo ahí oculto en ese telón, la persona 1, es un valor mayor a 15. En cambio, si observamos que el movimiento es hacia la izquierda, podemos decir que el valor de la fuerza 1, que es la fuerza que ejerce la persona que está a la derecha, que está oculta en el telón, tendría que ser un valor menor que 15, porque el movimiento es a la izquierda. Pero si observamos que ninguna de las personas se mueve, lo que decimos es que la persona de la derecha está ejerciendo una fuerza exactamente igual a 15. Podemos decir que son igual de fuertes o igual de débiles. Esta situación la podemos plantear en la siguiente pregunta. Es decir, si el movimiento del bloque que tenemos marcado aquí es hacia la izquierda, podemos afirmar que hay una fuerza F hacia la izquierda, hay una fuerza de 10 newton hacia la derecha. Nos dice que el movimiento es hacia la izquierda, entonces lo que podemos establecer es que esta fuerza F es más grande que 10 newton. Si el sistema no se mueve, podemos decir entonces que esta fuerza es exactamente 10 newton. Y si el sistema se mueve hacia la derecha, podemos decir que este valor es menor que 10 newton. Pero esa idea nos va a permitir entender de una forma más simple el concepto de fuerza de fricción. Imaginemos lo siguiente, que ustedes quieren mover un mueble, una caja grande, lo que deseen colocar ahí, pero claro, ustedes aplican una fuerza, digamos un determinado valor, y por dar un valor, digamos que esa fuerza es 10 newton. Pero lo que vemos es que al aplicar 10 newton para cierto objeto, aplicamos 10 newton y no hay movimiento. Luego aplicamos 20 newton y no hay movimiento. Luego aplicamos 50 newton y no hay movimiento. Pero la situación es, bueno, si yo veo como mi sistema, el bloque, yo estoy aplicando una fuerza de 10 newton, más sin embargo, el bloque no se mueve. Y esta situación deberá recordarles a esto, ¿no? De repente, si ustedes están aplicando una fuerza en una dirección y su sistema no se mueve, es que oculta debe estar ahí un tipo de interacción que produzca otra fuerza, en este caso igual. De manera que si aplicamos 10 newton y el bloque no se mueve, pues debe existir algún tipo de interacción que produzca una fuerza, en este caso de 10 newton, en dirección contraria. Momentáneamente la voy a dibujar aquí. Y claro, como el problema ahí, la situación que planteo dice que no hay movimiento, entonces si aplico 10 newton y no se mueve, tiene que existir una fuerza de 10 newton actuando en dirección contraria. No puede ser mayor, porque si esta fuerza fuese mayor, se movería a la izquierda. No puede ser menor, porque si esta fuerza es menor, se movería a la derecha. Ahora, si yo aplico 20 newton y el sistema sigue sin moverse, quiere decir que hay un tipo de interacción que va a producir ahora una fuerza de 20 newton hacia la izquierda.
Y así puedo ir incrementando este valor y mientras el bloque no se mueve, este otro valor, que todavía no sabemos de qué tipo de interacción surge, también se va a ir incrementando de manera que la magnitud sea igual a la que estamos aplicando, mientras no tengamos movimiento. Pero claro, si es un mueble pesado, va a llegar algún momento que aplicamos la suficiente fuerza para poder moverlo. Pero mientras no se mueva, este valor va a responder de acuerdo al valor de acá. La pregunta ahora es que esta fuerza aplicada, que es la que nosotros eh, producimos al intentar o al empujar el mueble, tenemos la fuerza de oposición producto de esa interacción que todavía no sabemos qué es, pero debemos resaltar que estas fuerzas no forman un par reacción-acción. Es decir, que si yo veo el bloque veo la fuerza aplicada. Si yo veo a la persona, yo veo la fuerza acción-reacción de la fuerza aplicada. Pero es esta fuerza aplicada, es decir, es la interacción bloque-persona. La otra todavía no sabemos qué interacción es y por lo tanto no puedo decir que estas dos son acción-reacción. Pero si no hay movimiento, lo que sí podemos decir es que estas dos fuerzas deben sumar cero, deben ser opuestas en magnitud, opuestas en dirección más bien, iguales en magnitud, pero eso no quiere decir que sean un par acción-reacción. Ahora nos tenemos que preguntar, bueno, está bien, esa fuerza de oposición está ahí porque no somos capaces de mover el objeto, pero ¿qué tipo de interacción es la que la produce? Y eso ya nos permite hablar y definir que esa interacción produce la llamada fuerza de fricción que tiene que ver con la rugosidad que hay en la superficie y el objeto. La situación es que cuando aplicamos una fuerza y no se mueve, empezamos a incrementar esa fuerza, incrementar hasta lograr mover el objeto. Ya después de mover el objeto, es decir, es un resultado que ustedes lo pueden verificar de forma experimental, ya cuando se puso en movimiento es más fácil moverlo. Es decir, que tenemos que aplicar una mayor fuerza para iniciar el movimiento que para mantenerlo en movimiento. Si nosotros ahora vemos o hacemos un zoom, digamos, microscópico y ver cómo son las superficies del objeto y la superficie de la mesa donde se está moviendo, vemos que hay unas pequeñas irregularidades. Bueno, a escala microscópica son unas grandes eh, irregularidades en forma de picos y esto es lo que se conoce como rugosidad. Básicamente esos traslapes que puedan haber, va a producir la interacción de la cual nace la fuerza de fricción. Es como que ustedes lo pueden ver algo más simple, tengan una pelota y vayan empujando la pelota y llegan a una especie de bordo. Esa irregularidad pues les va a, a obligar a ejercer una fuerza más grande para poder pasar de ese bordo. Es decir, que las interacciones que hay por el contacto de esos picos que son las irregularidades va a producir la llamada fuerza de fricción. Hay muchas formas de ver la fuerza de fricción, pero quizás la forma más simple, para no entrar en detalles con interacciones o fuerzas electromagnéticas o de un tipo más complejo, es esas irregularidades producen la fuerza de fricción.
Cuando esos picos se tocan, el bloqueo entre los picos, pues bloquea, o el contacto de los picos bloquea el movimiento de uno respecto a la superficie de otro. Esa fuerza ya la hemos definido como fuerza de fricción. Los efectos a nivel atómico o interacciones que lo comenté en la diapositiva pasada son fenómenos más complejos que vamos a omitir, al menos en este curso básico. Y por simplicidad vamos a tomar en cuenta, así como lo hicimos en proyectil, que no tomamos en cuenta la fuerza de resistencia del aire, que también se puede ver como un tipo de fuerza de fricción, o como algo parecido a la fuerza de fricción, sino que la única fuerza de fricción que vamos a tomar en cuenta, aunque se puedan considerar en cursos más avanzados, son las fuerzas relacionadas con las rugosidades. ¿Por qué decimos que las fuerzas de fricción son importantes en la vida cotidiana? Entonces, imaginemos una superficie donde no hay fricción, digamos, superficie lisa. Que se imaginen un bloque de hielo y una llanta de vehículo pues extremadamente gastada. Al final de cuentas no hay efecto de los picos de la superficie del hielo y la superficie de la llanta haciendo contacto. Entonces no habría fricción. Pero ¿qué sucede? No? Que si la mayoría ha experimentado o ha tenido la oportunidad de poder conducir un vehículo en hielo o pensemos que es la llanta del vehículo en una superficie muy lodosa o con bastante agua, la llanta empieza, como decimos normalmente, a patinar. Básicamente la llanta empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero no avanza. En cambio, al tener ya el efecto de la fuerza de fricción, es lo que hace que la llanta pueda avanzar. De igual forma, si ustedes al caminar ponen el pie, pero imaginen que fuera una superficie lisa, que fuera hielo, ponen el pie y lo que se van a hacer es deslizar, no van a poder avanzar. Entonces, esa fuerza de fricción es importante y necesaria para poder producir un movimiento, ya sea el movimiento de un vehículo o incluso el movimiento del caminar de una persona. Vamos a clasificar las fuerzas solo aquellas debido a rugosidad. No tomamos en cuenta todavía el efecto de la resistencia del aire. Vamos a analizar cómo cambia la fuerza de fricción bajo el efecto de cambiar la fuerza aplicada, según lo vimos en el ejemplo anterior. Lo que vimos antes es que si el objeto no se está moviendo, y regresamos a la diapositiva inicial, esta fuerza, que es la fuerza de fricción, que ya podemos dibujarla en realidad en la superficie, acá, producto de la rugosidad que hay entre el bloque y la superficie en el cual se está moviendo, va a ser igual a la fuerza que estemos aplicando mientras no tengamos movimiento. Si yo aplico 0, no se mueve, entonces esta va a ser 0. Si aplico 1 y no se mueve, esta va a ser 1. Y así este valor este valor va a ser en magnitud igual a este mientras no se mueva. La situación va a cambiar ahora cuando ya movemos el objeto. Pero como lo acabamos de decir, la fuerza que tenemos que aplicar para empezar a moverlo va a ser mayor que la que aplicamos para mantenerlo en movimiento. Pero como hay dos casos, uno cuando el objeto no se está moviendo y otro cuando el objeto
se está moviendo, entonces la fuerza de fricción la podemos clasificar en dos tipos. Cuando tenemos fuerza de fricción presente, pero no hay movimiento del objeto respecto a la superficie donde está la rugosidad que producto de la interacción entre los dos que aparece la fuerza de fricción, le vamos a llamar fuerza de fricción estática. Pero aquí decimos que las superficies no se mueven entre sí. Esta idea es importante resaltar. No hay movimiento entre esas superficies. Ahora, esa fuerza de fricción, como decimos que es el valor cuando no hay movimiento, ese valor de fuerza de fricción tiene que ser igual a la fuerza que estamos aplicando para intentar mover. Entonces ya tenemos el, el valor y la dirección, pues tiene que ser opuesta a la fuerza que estamos aplicando. Pero debemos que preguntarlo. Bueno, esa fuerza la empezamos a incrementar hasta que debe llegar un momento en que lo ponemos en movimiento. Y ese valor de fuerza que debemos aplicar para ponerlo en movimiento tiene que ser el máximo valor de fuerza que aplicamos mientras lo ponemos en movimiento y lo mantenemos en movimiento. Es decir, que el valor de fuerza necesario para iniciar a moverlo es más grande que lo que requerimos para ponerle en movimiento. Entonces, en ese momento que estamos ya a punto de moverlo, estamos ejerciendo la máxima fuerza en todo el recorrido. Por lo tanto, la fuerza de fricción en ese momento va a ser máxima. Entonces, ahí hablamos de un movimiento inminente, es decir, que estamos aplicando justo la cantidad límite para poderlo mover. Por ejemplo, alguien me va a decir, bueno, ese bloque ustedes tienen que aplicarle 25 newton para moverlo. Si aplican un newton, la fuerza de fricción, que la voy a dibujar aquí arriba, es 1 newton. Si ustedes aplican 11 newton, la fuerza de fricción que va a existir o que va a actuar sobre el bloque son 11 newton. Pero imaginemos que ustedes aplican exactamente los 25. Entonces la fuerza de fricción va a ser 25. Pero 25 es el valor necesario o el valor límite para ponerle en movimiento. Quiere decir que mientras no apliquemos una fuerza mayor que 25, no se va a mover, pero ese 25 es el límite. Si aplicamos, por ejemplo, 25.0001, entonces se va a mover. Si aplico 25.0002, se va a mover. O sea, cualquier valor mayor a 25 va a implicar que lo vamos a mover. Ahora, cuando ya se venció ese valor, porque empezamos a incrementar la fuerza y ya logramos moverlo, también existirá fricción, puesto que la rugosidad se mantiene. Pero ahora, cuando el objeto se está moviendo, ya hablamos de una fuerza de fricción que va a ser menor a este valor, menor a ese valor, y hablamos de la fuerza de fricción cinética. Que es un valor menor a este. Entonces, por esa razón decimos que en ese caso del movimiento inminente, que quizás la palabra movimiento a veces tienden a confundir, pero movimiento inminente es a punto de moverse. Es decir, en el caso este, cuando estamos aplicando los 25, porque si ya le aumento 0.001 newton más, lo voy a mover. Entonces, en ese momento, la fuerza de fricción va a ser máxima porque ya cuando está en movimiento, la fuerza cinética vamos a verificar que sería menor a estos 25. Quiere decir entonces que este valor de fuerza de fricción dependerá
si no hay movimiento, o si sí lo hay. Y para ello vamos a realizar un gráfico donde veamos esas variaciones, pero que vamos a utilizar el subíndice S de static para decir que no se mueve y el subíndice K de kinetic para decir que se mueve. Otros textos pues usan subíndices con letras palabras en español, sería E de estática y C de cinética. Tenemos entonces lo siguiente. Básicamente lo que estamos diciendo es, en este diagrama, el problema de la persona empujando el bloque, la fuerza que está aplicando, y la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. Entonces, si vemos el inicio, cuando no se mueve, ustedes aplican una fuerza de 0 y no hay fuerza de fricción. Aplican un newton y si con un newton no se mueve, la fuerza de fricción va a ser igual a un newton. Entonces, mientras no se esté moviendo, la fuerza de fricción, que en este caso sería estática, la voy a poner F sub S, tiene que ser igual a la fuerza que estemos aplicando. Hasta que llegue un momento donde tengamos ya el caso del movimiento inminente, es decir, todavía nos está moviendo, pero si sobrepasamos ese valor se va a mover. Imaginemos que alguien me diga, no, la fuerza o que ese bloque lo van a mover si no aplican, o para moverlo tienen que aplicar más de 25 newton. Entonces, cuando estemos aplicando justo los 25, estamos ahí, pero todavía no se mueve. Aumentamos a 25.001, se va a mover, pero ahí la fuerza de fricción pasa de ser estática a ser cinética y el valor baja. Por lo tanto, la fuerza que debemos aplicar para mantenerle movimiento va a ser menor que la que aplicamos para empezarla a mover. Entonces, esas dos regiones permiten ver que hay un cambio en la fuerza de fricción, pero que el error más común de los estudiantes es confundir una etapa donde no se está moviendo a una etapa donde el movimiento es inminente. Entonces serían tres valores que podemos cuantificar: la región estática, la región de movimiento inminente que también es estática y la región cinética donde hay movimiento. Resultados experimentales nos dicen que ese valor de la fuerza estática máxima, es decir, el valor que hay que sobrepasar para poderlo mover, es igual a la fuerza normal que actúa sobre el objeto, que recordemos que es la normal debido al contacto de los dos objetos, de las dos superficies, por un coeficiente mu sub s. Es decir, este es un resultado experimental. Otros libros mencionan, quizás más avanzado, una relación que esos valores determinan o dependen de otras variables, pero que para fines prácticos este es el caso a estudiar. Cuando estamos ya en la región cinética, la fuerza de fricción cinética nuevamente viene a ser igual a mu por la normal, pero ahora estamos hablando de un mu cinético. Entonces, veamos que hay un mu estático y un mu cinético. Esos valores de mu miden justamente la rugosidad. Entonces, ¿de qué va a depender? Principalmente de los materiales de la superficie que están en contacto. Es decir, de qué material es el bloque, de qué material es la superficie donde el bloque se mueve. No dependen del área, no depende de cuánto está en contacto, sino exclusivamente del material.
Resaltamos entonces que este es el valor máximo, es decir, al calcular mu estático por la normal, yo sé cuánto más debo aplicar para poderlo mover. Pero mientras no estemos en ese punto, la fuerza de fricción estática que actúa sobre mi bloque es 1 newton. Pensémoslo así. Nuevamente, este valor es 25. Yo voy a buscar, porque este valor está tabulado, porque depende de la superficie de los objetos que están en contacto. Entonces yo sé cuánto vale el mu si tengo, por ejemplo, madera arriba en el bloque y se mueve sobre madera o se mueve sobre acero, etc. Es un valor que se puede buscar en tablas. Pero ese es el valor a vencer. Entonces, si yo estoy aplicando 1 newton, evidentemente no se mueve porque tengo que aplicar más de 25 para moverlo. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza que actúa sobre el bloque? Bueno, 1 newton, porque no se mueve. Si aplico 2 newton, no se mueve todavía porque debo aplicar más de 25 para moverlo. Entonces aquí la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque es de 2. Si aplico 25, todavía no se mueve porque tengo que aplicar más de 25. Entonces sigue siendo la fuerza de fricción igual en ese caso a la fuerza aplicada. Pero ya al sobrepasar en cualquier valor el 25 se va a mover. Entonces, este en realidad me sirve para comparar, pero que no quiere decir que si el objeto no se mueve, esa es la fuerza de fricción que actúa siempre. Eso no. Y eso es algo que los estudiantes pues suelen confundir. Entonces, para poder utilizar esa expresión, debería el problema dar algún tipo de información que diga que el objeto está a punto de moverse o que está en movimiento inminente. No, no nos confundamos con la palabra, ¿no? Movimiento ya combinado a movimiento de inminente es a punto de moverse. O sea, no se está moviendo todavía. Y esta fórmula corresponde a únicamente ese punto. En cambio, la fricción cinética es para cualquier lugar, para cualquier valor de fuerza aplicada. Si está en movimiento, entonces la fricción cinética es igual. Algunos libros proponen que esta fuerza de fricción cinética depende de la velocidad, son modelos más complejos y son modelos que van a llevar a una ecuación diferencial que, repito, esos casos salen o están fuera del alcance de este curso. Entonces, nuestras consideraciones en este curso básico son que las fuerzas de fricción máxima y la fuerza cinética simplemente es un producto de mu y la normal. El coeficiente de fricción mencionamos que depende exclusivamente de los materiales en sí. Es una característica de los materiales y cuanto más resbalosa sea una superficie, menor será el coeficiente. El coeficiente de fricción no es una propiedad intrínseca de un material y es casi, o para nosotros sería completamente independiente del área de contacto entre las superficies. O sea que de nada va o no tendría ninguna diferencia decir que un bloque inmenso se mueve sobre cierta superficie o un bloque muy pequeño se mueve sobre ella. Al final eso no va a cambiar el valor del coeficiente, simplemente vemos los materiales en sí y no el área de contacto. La situación es que mu sub k es menor que mu sub s para las mismas dos superficies. Estoy comparando el mu sub k cuando tengo madera y hierro, pues ese mu sub k de madera y hierro será menor que el mu sub k de madera y hierro. O sea que la comparación es para las dos mismas superficies.
En general podemos decir que la fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual que esto. Que va a ser menor, o que, perdón, lo pongo de forma más clara, que va a ser igual en el único caso que el problema diga que es movimiento inminente. O sea, si sabemos, o el problema lo dice, que el movimiento es inminente, la fuerza de fricción estática es igual a ese valor. Si no, tenemos que buscar cuánto es la fuerza que estamos aplicando para intentar moverlo y sería en magnitud igual a esa fuerza. Aquí, por ejemplo, tenemos tablas del coeficiente de fricción donde muestra algunos materiales y es importante resaltar que si en un ejercicio menciona que tenemos superficies lisas, es básicamente decirnos que no tomemos en cuenta la fuerza de fricción. Puede decir la superficie lisa, no hay rugosidad o simplemente que diga no tomar en cuenta la fuerza de fricción. Consideraríamos entonces un caso muy ideal en el cual mu es igual a 0. Vemos los valores típicos con mediciones experimentales. Claro, en esas mediciones hay que tomar en cuenta que las leyes que usaron para medirlas no son las mismas que estamos considerando acá. Es decir, utilizaron de repente el modelo del MUSU-K, donde la fuerza de fricción depende de la velocidad, pero para fines de ejercicios estos valores pues, pueden ser utilizados. Veamos que usualmente, o en la mayoría de los casos que aparecen aquí, el valor del coeficiente de fricción es un valor decimal. Ahora, no quiere decir que siempre va a ocurrir así, es decir, muchos tienden a confundir y a afirmar que el coeficiente de fricción, ya sea estático o cinético, debe de ser menor que 1. Eso no es cierto. Aquí podemos ver un caso donde es exactamente 1, un caso donde es 1.05. También podemos ver que hay casos donde los dos coeficientes son prácticamente iguales. Quizás al tomar la más dígitos veríamos una diferencia porque ya dijimos que el valor del mu_s siempre es mayor que el valor del mu_k para las mismas dos superficies. Y eso se puede verificar. Los valores de la izquierda son mayores que los de la derecha, excepto en estos dos casos, ¿no? Pero depende más que todo de la cantidad de dígitos que estemos utilizando. Entonces, no afirmemos que el mu es un valor menor que 1. Puede ser mayor que 1, no es lo típico, pero puede ser. De repente, si en un problema estamos haciendo despejes y cálculos y vemos que el mu nos queda a 5.3 y vemos que todo está bien, aunque no sea un valor usual, es un valor permitido para el mu. Por lo tanto, el mu, la única restricción que sí debemos colocarle es que es mayor o igual que 0. El mu no puede ser negativo, al menos en el contexto de física 100. Resumiendo entonces de la fuerza de fricción, la magnitud de la fuerza de fricción estática, si no hay movimiento, es igual a la magnitud de la componente de la fuerza neta aplicada en la dirección. Aquí veamos que menciono componente por el simple hecho de que lo que teníamos al inicio acá es que si ya aplico, si yo estoy empujando en esta dirección, en realidad la fuerza de fricción va a ser opuesta a esta componente, porque vemos que es la componente que intenta mover el objeto, porque la otra componente no lo intenta mover, al menos en la dirección horizontal. Básicamente lo podemos resumir diciendo que si no hay movimiento, la fuerza de fricción es igual al neto de fuerza aplicado en la dirección del intento de movimiento.
Y si estamos en el caso de un movimiento inminente, pues la fuerza de fricción estática, que es la máxima, es igual al mu por la normal, pero solo en ese caso. Y la dirección de la fuerza de fricción cuando no se mueve es opuesta a la dirección del intento de movimiento. ¿Y cómo sabe el intento? Bueno, si yo tengo un objeto y yo lo quiero empujar hacia allá, pero no lo logro, yo intento moverlo hacia allá y el intento de movimiento es a la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción iría opuesta a ese intento de movimiento. Cuando ya hay movimiento, entonces la dirección de la fuerza de fricción es opuesta a la dirección del movimiento del objeto porque ahora se mueve y la magnitud, tendríamos un solo caso, es igual al mu sub k por la normal. Finalmente, la última fuerza típica que vamos a estudiar en esta primera unidad es la fuerza aplicada. En muchos casos se va a indicar la presencia de fuerzas que pueden considerarse como debidas a la interacción con un agente externo que no hemos identificado, pero que generalmente establecemos su magnitud y dirección. Pues el ejemplo más claro es básicamente el de la que poníamos al inicio de la fuerza de fricción, una persona que está empujando un bloque. Entonces, la fuerza que la persona hace, que es simplemente por la interacción entre él y el bloque, es la fuerza, es un ejemplo de una fuerza aplicada. Ahora, generalmente se va a decir, hay una fuerza aplicada que se indica en el ejercicio y lo tienen que indicar porque realmente no nos van a decir producto de qué interacción es o cuál es el agente externo que la produce, simplemente va a aparecer indicada su dirección, indicada su magnitud o expresada en variables, pero en los problemas aparece ya, no en el diagrama, aparece en el dibujo de la figura que sea. O de repente dice el problema, alguien aplica una fuerza de tanto en tal dirección sobre el bloque. Entonces, ese valor es una fuerza aplicada. Evidentemente, al estudiar un sistema, todas las fuerzas actúan o son aplicadas sobre él, porque la fricción es aplicada sobre él, el peso es aplicada sobre él. Vamos a diferenciar de estas que estoy definiendo como fuerzas externas, pero eso es una definición que no es estándar. Es decir, si hay una fuerza que aparece, pero no dice producto de la interacción con qué agente externo es, la vamos a considerar como una fuerza aplicada o una fuerza externa. Al final de cuentas, todas son fuerzas aplicadas, pero esta, es decir, es distinta a las interacciones que hemos visto antes porque no se especifica de dónde surge. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de estos. Básicamente decir que el peso es el resultado de la interacción entre el planeta y un objeto y que es una fuerza que es vertical hacia abajo y cuya magnitud es m por g. En algunos casos voy a utilizar indistintamente peso y fuerza de gravedad. Realmente lo formal sería decir fuerza de gravedad y la magnitud es el peso. Ahora, esta fuerza, a diferencia de todas las demás, va a surgir casi siempre, porque si estamos considerando que un objeto está en una mesa, un objeto está en un lugar o que nuestro sistema es un objeto, pues a menos que diga lo contrario, se va a considerar que hay un planeta que si no especifica cuál es la Tierra, que está interactuando con él y el peso va, por así decirlo, de cajón. Si en un problema dice que no consideremos el peso o que no hay ningún planeta interactuando con él, entonces en el diagrama de cuerpo libre no ve el peso. Luego hablamos de la normal.
que la normal es una fuerza debido al contacto entre dos superficies, que la normal es la fuerza que hace que un objeto o que evita que un objeto atraviese una superficie. Ahora, ¿qué sucede? Que si un objeto no está en contacto con nada, entonces no hay una fuerza normal. Luego hablamos de la tensión, que son fuerzas internas en cuerdas, que para poder dibujar la tensión en nuestro diagrama de cuerpo libre, tuvimos que haber tomado un sistema que al aislarlo nos obligó a hacer un corte imaginario de la cuerda. Si no hay cuerdas en el sistema, o si mi sistema yo lo puedo definir sin hacer un corte imaginario, no hay tensión. Luego la fricción, que es producto de las rugosidades que se tengan debido al choque entre los picos por la rugosidad del objeto y la rugosidad de la superficie donde se mueve el objeto. Si un problema dice un objeto se mueve en una superficie rugosa, hay fricción. Si el problema dice las superficies son lisas o no toma en cuenta la fricción o desprecie la fricción, entonces simplemente en el diagrama de cuerpo libre no va la fuerza de fricción. Y finalmente las fuerzas externas o fuerzas aplicadas, que son fuerzas debido a interacciones con agentes externos que no se mencionan, pero que normalmente se va a indicar la magnitud y dirección en el dibujo o en la información del ejercicio. Entonces, en nuestros diagramas de cuerpo libre van a aparecer de estos 5 tipos por los momentos. Puede aparecer más de alguna en el diagrama. Puede que en un problema tengamos un diagrama con 2 fricciones, 2 tensiones, 2 normales o 2, 3 fuerzas aplicadas, pero es de ver en el ejercicio si nuestro sistema interactúa de alguna forma de acuerdo a la definición de cada una de ellas para ver si hay una u otra fuerza que deba ser dibujada.